Hoy se dieron a conocer los primeros lineamientos de la reforma educacional, entre los que destaca una propuesta del ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, que sugiere una gratuidad en la educación superior, pero que se aplique solo a los primeros 4 años de la carrera universitaria. Vamos a analizar las reacciones que hay a este tema. Tomamos contacto hasta ahora con Daniela Esparza, quien se encuentra con el experto en educación, José Joaquín Brunner. Buenas tardes, Viviana. Así es como tú dices, por primera vez el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, dio a conocer los primeros lineamientos de lo que va a ser su proyecto de reforma educacional. Entre estos planteamientos destaca estas ideas que tú mencionabas, que solo los sostenedores sin fines de lucro, como la Iglesia, van a poder arrendar algunos establecimientos, o que la educación gratuita va a ser solo durante los primeros 4 años de carrera. Para analizar un poco estos planteamientos que da el ministro, nos encontramos con el experto en educación, José Joaquín Brunner. José Joaquín, ¿sorprenden las palabras del ministro o era lo esperado? No, yo creo que el ministro está haciendo un bienvenido esfuerzo para tratar de salir al paso a la enorme cantidad de preguntas, cuestiones, temores, sentimientos de amenaza, agenda desordenada que se había venido produciendo en torno a la comunicación del gobierno sobre lo que se supone es su principal reforma, que es la reforma educacional. De modo tal que yo creo que ahora el ministro, en este primer esbozo, todavía muy inmaduro en realidad, muy general, sin entrar en detalle, está tratando de ordenar el debate, de decir, mire, el gobierno tiene una visión de conjunto y tiene algunas prioridades. Vamos a ver si con este esfuerzo logra efectivamente ordenar el debate. Me temo que todavía tenemos por delante un tiempo en que incluso esta entrevista, si bien tiene aspectos interesantes, por otro lado va a contribuir aún más a generar dudas, preguntas y a plantear cuestiones que van a tener que ser ahora concretadas, detalladas por el ministro. Con respecto al fin al lucro, el ministro plantea, sí, queremos terminar con el fin al lucro, pero se va a permitir que sostenedores sin fines de lucro como la Iglesia arrienden establecimientos. ¿Se contradice un poco ahí el ministro? Yo creo que el ministro efectivamente está, en este caso, acogiendo críticas que muchos hemos hecho a la forma como había planteado inicialmente lo que llamó fin del lucro. No ha dado una respuesta definitiva, ha dicho en realidad, miren, yo tengo flexibilidad y podemos ir a un régimen donde lo que se va a hacer es a regular los arriendos y a través de eso evitar de que algunos sostenedores pudiesen llevarse el excedente o la utilidad para su propio bolsillo. Más allá de la discusión técnica, a mí lo que me parece interesante es que el ministro en el fondo lo que está diciendo es, mire, yo quiero, igual como hay en otros países, como Holanda, por ejemplo, incluso cita el ejemplo holandés, quiero ir a un régimen mixto, con fuerte presencia de proveedores privados, pero que van a actuar dentro de un régimen público de regulaciones más exigentes y más claras. Si el ministro va en esa dirección, creo que hace bien, creo que necesita recibir el apoyo de la opinión pública en esa dirección. Lo que hay que ver, porque el ministro ha venido cambiando de posiciones y tratando todavía de ajustar su visión de las cosas, hay que ver cómo la concreta finalmente, pero por primera vez el espíritu que refleja la entrevista de hoy día es decir, mire, quiero ir en esta dirección en la cual yo creo él podría realmente construir un acuerdo amplio en el país. Y con respecto a la gratuidad, él dice, para ser eficientes vamos a financiar solo los primeros 4 años de estudio. ¿Qué pasaría con carreras como medicina, que duran alrededor de 7 años? En realidad a mí me sorprende la propuesta del ministro, esto es algo que no se había hablado. Tendrá el ministro que explicar, realmente es muy difícil dar una opinión por qué 4 años y no 3, por qué 4 y no 5, esto es para todas las instituciones de educación superior, para todas las carreras. ¿Por qué insistir de que ahora vamos a financiar por un número limitado de años, pero a todos los alumnos? Es decir, le vamos a dar un subsidio más encima a los que tienen el dinero suficiente para pagar sus carreras. Yo entiendo gratuidad como algo que merecen, necesitan y que el país tiene que garantizar a aquellos que tienen
no tienen los recursos para poder estudiar y tienen el mérito y hacen el esfuerzo para estar en la universidad o en una institución de educación superior. De modo tal que en este punto me parece a mí que el ministro lanza una idea que va a producir mucho debate, pero mientras él mismo no la concrete, va a ser difícil, digamos, obtener una reacción de quienes estamos interesados en colaborar reflexiva y críticamente con las propuestas de este gobierno. En la Alianza hoy día en la mañana decían que se deja un poco de lado la calidad, que el ministro no está hablando de calidad. ¿Qué opina usted? En realidad al ministro le ha costado llegar a hablar de los temas de la calidad porque él ha partido por otro lado, ha partido por el lado de la institucionalidad, el fin del lucro, el fin del copago y el fin de lo que llama la selección académica. Me parece a mí que el ministro hoy día también trata de dar una señal en el sentido de decir, mire, en realidad en mi visión de conjunto de las cosas, yo quiero este régimen mixto con reglas públicas claras y dentro de eso yo voy a buscar mejorar la situación de la profesión docente y voy a producir una transformación de la administración de la educación que hoy día está en manos de los municipios. En esos puntos él trataría de entrar al tema de la calidad, pero cierto, está hablando de la última estación de un largo recorrido donde él va a tener que aclarar todavía muchas cosas y va a tener que construir acuerdos. Finalmente él no va a poder avanzar si no construye acuerdos con todos los actores importantes, significativos del sistema escolar. Gracias, José Joaquín. Bueno, Viviana, sin duda la discusión en torno a la reforma educacional está recién comenzando. Otro de los puntos que destacaba es que el ministro dice se va a escuchar a los estudiantes, pero lo que ellos propongan no va a ser vinculante y siempre y cuando vaya acorde con el programa que plantea el gobierno. Viviana.